Agosto, ¿quién te habría dicho que serías tan convulso? Hola gente, buenos días. Es lunes 26 de agosto y entonces como uno apunta a la fecha siempre que saluda recordando que está aquí, inevitable reconocer lo intenso que ha sido agosto. Intensos estamos porque es lunes también, así que saludos Nelson, saludos Pablo. Saludos, buenos días a los amigos televidentes. Tranquilo, un lunes por la mañana. Atento a Dorian, parece que eso va a ser un tema de la semana. Pero eso es asunto de jueves y viernes. Lo que recomienda meteorología es que la gente se mantenga atenta. Esta tormenta, hoy tormenta, está por allá alerta en Barbados, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, pero estaría por estos previos, si sigue su curso, viene oeste, pero va a cambiar norte-noreste, o sea que va a subir y podría estar cerca de la República Dominicana entre jueves y viernes. Lo único que me llama la atención es que probablemente coincida con la fecha del huracán David, del 31 de agosto de 1979. No quiero ser pesimista, ni de mal agüero, pero ojo, que la coincidencia y las casualidades a veces se dan. Wow. Buenos días, país. Mala manera de comenzar el programa porque yo quiero enviarle un abrazo grande y solidario a la familia Figueroa Guillam, a mi buen amigo Mero, al doctor Figueroa, a toda la familia por el fallecimiento de su madre, doña Anibelca. Así que un abrazo grande. Todo parece que de jueves a viernes va a llover mojado, como yo siempre digo. Ya doña Gloria Ceballos nos echará una mano como siempre, pero es bueno que usted acelere. Si usted tiene cosas pendientes importantes, dele duro hoy lunes y mañana martes, porque jueves o viernes es difícil que nos salvemos de que, como siempre digo, llueva muy mojado, porque tú sabes que doña Gloria da unas explicaciones maravillosas, que yo las resumo en esa frase: atención, va a llover mojado, toda precaución es poca. Donde no hay precaución es lo que vamos a hacer nosotros con la salud ética, el tema de la corrupción y más que la corrupción, esto de la impunidad y ahora con el elemento de moda del narcotráfico. Nos pasamos el fin de semana viendo videos, todo ahora aparece hasta lo que no existía en las redes y un poco conociendo al personaje César. A César Peralta, yo decía el otro día que es un hombre de un desenvolvimiento totalmente normal, incluso de ofrecer él su propio video, realizado por él, exhibiendo y mostrándole a la gente las cosas materiales que él tiene. Es un señor que ahora sabemos gracias al Boston Globe, y qué buena que esa información salió. Y ojalá que sea replicada, y por supuesto uno quiere confiar en que eso puede ser demostrado. El hecho de que dice el vocero de David Ortiz en Boston, que David Ortiz se mudó del edificio donde vivía y donde había comprado un apartamento en plano cuando el señor Peralta compró el penthouse. Admite que, como yo decía el otro día, pues se tenía una relación cordial con el señor Peralta, porque aquí nadie quería ser enemigo, dice el vocero, y creo que tiene razón, de un señor así. Esto, claro, se agrava por aquel video de Peralta hablando de su amistad íntima con David, su presencia en la clínica. Ahora, lo importante es la buena noticia, y eso sí que yo me lo he gozado mucho y lo he disfrutado, es que esto es una investigación donde la Procuraduría, como siempre, se deja llevar, porque si fuera por la Procuraduría, por las autoridades dominicanas, pues aquí nunca pasa nada. Aquí cuando pasan cosas es porque vienen de fuera y no hay de otra manera, y pienso en Odebrecht y pienso en Tucano y sigo y no termino. Entonces, qué bueno que esta investigación, que lleva más de un año, yo diría que entre 3 y 4, lentamente, una investigación lenta de parte de las autoridades norteamericanas que se cuidan mucho. El hecho de que haya salido 2 big leaguers, jugadores de grandes ligas, en este asunto con nombres y apellidos, es de gran tranquilidad, porque en las relaciones primarias uno nunca sabe
que pudo haber ocurrido incluso de buena fe. Y yo me reitero en decir que este señor es lo que uno llama un tipo bien, dueño de centros, una especie de don, de zar, que generaba un respeto, una persona sumamente violenta, pero al mismo tiempo con un prestigio, pónganle comillas o quítenselas, de tipo sumamente solidario, como son generalmente estos tipos, estos personajes de ese mundo, generalmente son gente muy solidaria porque necesitan marcar su territorio. Por donde yo quiero centrar el comentario, y más que el comentario es la preocupación, es citar cómo aquí vamos de menos a más, pero casi con absoluta impunidad, y hasta rimó, me perdonan. ¿Por qué? Porque ustedes recuerdan el caso Quirino, Ernesto Paulino Castillo. Quirino Ernesto era un hombre sumamente desconocido a nivel de la sociedad capitaleña, era un hombre de los bajos fondos, de un trabajo social, vuelvo a lo mismo, y de una solidaridad de Asua para allá que ustedes no se imaginan. Medio sur profundo tomaba leche de la gran finca del señor Quirino Ernesto Paulino Castillo, pero era un hombre low profile, tenía sus amistades, varios penthouse, pero no se hablaba de ese señor. De repente ocurrió lo que ocurrió en aquel noviembre, que por cierto estamos esperando todavía la información de para dónde iba la jodida droga que encontraron. Pero bueno, ya ustedes saben la historia el caso Quirino, impunidad casi absoluta. Cuando digo impunidad, bueno, porque al fin y al cabo, uno cuando habla de impunidad se refiere a los personajes que daban apoyo desde arriba hacia abajo a esta gente. Pero insisto en lo low profile que era el señor Quirino. ¿Qué pasa? Que yo digo que vamos de mal en peor porque luego apareció el Cristian Figueroa Agosto. Entonces, Figueroa Agosto era un muchacho, ese sí era un dandy, es un muchacho de unas formas y una educación doméstica que comenzó a hacer lo que nunca un narcotraficante había hecho, y era aquí los lavadores de activos, que son gente honorables, algunas de apellido sonoro, grandes lavadores, que uno no menciona nombres aquí porque no tiene la sentencia, pero aquí este es un país muy pequeño. Ahora, este tipo de personaje nunca se había atrevido a hacer lo que hizo Agosto Figueroa, al punto de que yo he mantenido que algún día se sabrá que Agosto Figueroa era un doble agente, pero todo esto porque Agosto Figueroa se movía en lo claro. Aquí un restaurante que se llama Sofía, que está ahí en Paseo de los Locutores, se hizo tristemente célebre, porque ahí más de una vez saludó uno a Cristian sin saber que era Cristian, sin saber que era Figueroa Agosto. Era un hombre que se codeaba con la creme, la elite. Bueno, ¿qué pasó con Figueroa Agosto? Bueno, ya ustedes lo saben. Unos muchachos que le ayudaban a vender relojes y carros terminaron presos. Ajá. Y el equipo de arriba para abajo, siempre digo de arriba para abajo, que le daba soporte para enviar a la sociedad el mensaje de que aquí se trabaja contra eso y no hay impunidad. Bueno, pasó lo mismo, Quirino, Figueroa Agosto, y ahora llegamos aquí. Y esto nos lo buscamos. Ya estamos hablando de un señor de una vida pública, que la Procuraduría tenía la información de quién era desde hace meses, para no decir años, solicitado en extradición. Vamos por agosto, esto fue en junio, julio. ¿Qué ustedes hicieron en esos meses? Pero resulta que no pasó nada. ¿Con qué se agrava esto? Estamos en la época de las redes. Uno no se enteró mucho casi nada de Quirino. En el 2005 lo de las redes y Instagram y estas cosas no eran muy comunes. Ya con Figueroa Agosto, recuerden aquellos videos pornográficos que se vendían en los semáforos. Ahí pasamos ya del cero a los videos pornográficos. Ya ahora en el caso del señor Peralta, no se trata de DVD en los... No, se trata de videos incluso que él mismo subía.
Es decir, diciéndole a esta sociedad, aquí no solamente hay impunidad absoluta, sino que yo, que soy un beneficiario de esa impunidad, me la juego. Es como el funcionario corrupto. O sea, hay un funcionario corrupto que guarda las formas. Ahora hay otro que no, hay otro que llega en Toyota Corolla, que es el 16 de agosto, y 3 años después se compra una Range Rover de $160,000. Y te la enseña y te saluda, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Entonces, en este caso, la pregunta es, ¿hacia dónde va un país que va caminando, mostrando estas señales? Hoy hay un trabajo en el Listín Diario muy bueno, que es una especie como de recopilación de las cosas que han pasado, pero a muy corto plazo. Estamos hablando de meses. El caso de la droga en la barbería, la más reciente, después de lo de César, antes de lo de César. Humillación, todo lo que pasó aquí con el Consejo Nacional de la Magistratura. Recuerden aquello con la miembro de la Suprema Corte de Justicia, Miriam Germán. Ustedes recuerdan, esto fue un asunto demostrado y admitido, un sistema de caliezaje para una miembro de la Suprema Corte de Justicia. Pasó algo, en absoluto. Y así ustedes agarran. Luego viene lo de turismo. Todo este lío, ahora con Dios delante se va a acelerar un trabajo que se viene haciendo desde hace 3, 4 años, que es el asunto de la marca país. Como yo siempre digo, después del paso acechado, después del robo, aparece el candado. Ojalá, y yo sé que la CIRD está haciendo un gran trabajo calladito desde hace meses, que ojalá que culmine. Tengo entendido que en octubre se va a presentar esa marca país, pero ese es parte del trabajo. Hay otro trabajo más importante, que es hacer llegar esa marca país a cada sector y a cada dominicano. Y un día podemos hablar de lo que es marca país aquí. Pero métanle ahí lo que pasó en Cañizales, en Elías Piña, con aquel centro de instituciones del Estado, desde migración, aduana, DNCD, que cuando el Ministerio de Defensa está ubicando lugares que son como una especie de puntos ciegos, uno de los tantos puntos ciegos, es decir, un territorio que no estaba claro, aunque es dominicano, pero no estaba claro de quién era, pues ahí hubo un enfrentamiento, incluso ya con fallecidos. No pasó mucho tiempo cuando entonces viene lo de la ordenanza departamental, que atención, viene el jefe del gabinete del Ministerio de Educación, el señor Santos, que nos explicará un poco de eso, porque hubo una manipulación terrible, porque la ordenanza era eso, una ordenanza, para entonces crear un gran debate y definir cosas. Pero bueno, eso fue un gran problema. Ahí está también lo que significó la reunión Trump con los presidentes, que no se vio como eso, sino como el Big Papa, el gran hermano, Big Brother, llamando a los muchachos. Y si le queda algo, lo dejo de ese tamaño, entonces está ahora el ambiente político. Unos peledeístas en campaña tirándose a matar, y gracias a ellos uno se entera de cómo todas las perversiones del sistema electoral dominicano en sentido general, nacional, se están aplicando en las internas del PLD, porque así tiene que ser, porque es una cultura política. Ahora, ¿importa a alguien, resta popularidad el que se pueda demostrar que uno de los precandidatos más que los otros están utilizando de la manera más vulgar los recursos del Estado? Volvemos a donde comenzamos. El país nacional tiene un asunto gravísimo de impunidad. Y si algo faltaba, ya se lo voy a dejar de tarea, porque uno va buscando los datos que van señalando el preocupante camino. En este caso tiene que ver con las exportaciones y las importaciones. Nuestro balance, más bien nuestro desbalance en las importaciones, exportaciones. En los primeros 6 meses exportamos 5.800 millones e importamos 11.900. Eso da un desbalance de 6,1 mil millones. Significa que en el 2019 el país va a tener un desbalance, muy posiblemente, si Dios no se ayuda,
se quedará ahí, de 12.000 millones de pesos. Por si faltaba algo, para el caos increíble que hay en las calles, barrios de este país, tenemos el dato de aduanas, gracias, que nos informa la llegada de 68.000 vehículos en 7 meses, de los cuales 29.000 son automóviles. Ese es el panorama que yo quería presentarles y que es sumamente preocupante. Ya ustedes ven cómo el dólar en los últimos 6 meses ha avanzado lo que no había avanzado en 2 años, y entonces ya es tiempo de que ojalá que aquí los sectores que tienen algo que perder del gobierno hacia abajo, pues vayan pensando qué vamos a hacer, porque aquí esto es una escuelita no para desaprender como la de Cabral, sino una escuelita para aprender a destruir el país, porque la economía no lo es todo, y además hasta la misma economía dominicana comienza a presentar signos preocupantes. Pablo, vamos a hablar por los pelos así, algo que mencionaste, que es el tema del momento político. Nosotros tenemos ahora mismo a 10.993 personas que están compitiendo por precandidaturas, lo que significa que hay una dinámica muy agresiva que también responde a plazos. Y a propósito de esos plazos, Nelson, danos luz. 10.993 candidaturas. Eso fue el jueves pasado que se inscribieron en la Junta. A mí me llamó poderosamente la atención. Son 4.113 los puestos electivos, es decir que en todo caso habría 3 aspirantes para cada puesto en sentido general. Y me llamó la atención no solo la cantidad, sino la posibilidad que tendrá la Junta para gerenciar este torneo, este evento, que son prácticamente unas elecciones nacionales, pese a que solo son 2 los partidos que van a las primarias, PLD abiertas, PRM cerrada, porque es un proceso bastante complejo. A propósito de la política, estuvo a 1000 en el fin de semana, y yo lo que recomiendo a los televidentes que esta noche por CDN se vean Decisión 2020 a las 10 de la noche. Además de que habrá una recopilación de todas estas actividades, tendremos a Abinader y a Gonzalo esta noche. Hay plato fuerte. Entonces no me voy a referir en detalle de cómo estremeció Gonzalo el Cibao, estuve en la arena llena, de cómo se movilizó grandemente Domínguez Brito aquí en la capital, llenó el Palacio de los Deportes, para centrarme en esto de la Junta. Miren, como decía Adi, 10.993 aspirantes. 6.600 y tanto por el PLD y 4.300 y menudo por el PRM. Eso es para el 6 de octubre. La Junta dice, y así está consignado en los plazos de reglamento, que en 5 días va a dar los resultados. O sea, el 11 de octubre la Junta se compromete a dar los resultados de las votaciones del 6 de octubre. Probablemente no haya muchas dificultades, incluso el sábado la Junta hizo otro simulacro, una muestra en distintas provincias, y dice que fue exitoso el asunto del voto automatizado y que en cuestión de minutos se sabía. Incluso en su página la Junta tiene un simulador o simulacro. Las personas que deseen entrar y ver cómo es que van a votar, por qué partido, pueden hacerlo. Es decir, que probablemente ahí no haya problema. Entonces el 11 de octubre se van a decir los candidatos y 5 días después, el 16 de octubre, la Junta va a proclamar esos candidatos. Como si fuera poco, el 25 de octubre ya hay que ir a inscribir los candidatos oficiales para las elecciones de febrero y de mayo. Eso luce sencillo, pero el temor es, entre analistas de la realidad, es que de esos 10.993 aspirantes no todos queden conformes, por la misma cultura del dominicano. Incluso pongan la atención a las decenas de casos que llegaron al Tribunal Superior Electoral solamente con el proceso interno de los partidos de la preselección de sus candidatos. O sea, fue entre ellos. Entonces, lo que se teme es que la Junta no esté en capacidad en ese ABC. 11 de octubre los resultados, 16 de octubre la proclama y 25 de octubre la inscripción de los precandidatos. Es lo mismo que se dice para febrero. Y ahí sí es verdad que la sospecha tiene mucha base de sustentación.
que la Junta pueda dar los resultados de las elecciones de febrero para que comience la campaña para las congresionales y presidenciales de mayo. Lo que se prevé es que la tanda de impugnaciones, de alegatos, de arrebatos sean tantas que no dé tiempo para que el 24 de abril, porque esa es otra cosa, será el 24 de abril que tomarán posesión los alcaldes, vicealcaldes, regidores, directores de distritos municipales electos en febrero. En ese sentido, cobra fuerza la idea de que no se celebren las elecciones de febrero, sino que se unifiquen con las de mayo. Como si fuera poco, ahí leí hoy en Diario Libre a Abinader, que dice que fue un error separar las elecciones. Él no dice con claridad, como lo dijo Hipólito, que está de acuerdo con que se unifiquen para mayo, pero por el tono de su discurso, no se opondría a esa unificación de las elecciones. Y eso sería un factor nuevo, que la Junta dice que no, que si la ponen la de febrero para mayo ya no tiene problema, que ella ajusta aquí y la hace, pero eso sería un trastorno en muchos sentidos de la vida. Entonces ahí está lo que quiero decir, 10.993 aspirantes se van a batir el 6 de octubre y la Junta dice que en 10 días va a dar los ganadores y los va a proclamar. Y encima de eso que los partidos, 19 días después, el 25 de octubre, deben ir a inscribir las candidaturas oficiales, las de febrero y las de mayo. Ahí viene una parte que yo considero buena. Ya el que esté inscrito el 25 de octubre, ya ese es el candidato. Si se sale, no puede irse para otra parte. Si no dio la talla, se quedó como el candidato. Yo creo que es una virtud de la ley del partido y de la ley electoral y sus respectivos reglamentos, que va a definir temprano el asunto del transfugismo, de la gente que salta de un partido a otro. Entonces, atención, que viene un proceso bastante complejo. La Junta luce confiada, pero hay que expresar la debida preocupación al respecto. Lo que pasa es que nosotros estamos que para lo que alumbramos, apagado es que lucimos, porque la verdad es que uno... me llama la atención lo de los 5 días. Yo quiero pensar que es 5 días el plazo, o sea, antes del 6º día estarán los resultados, porque un proceso interno no tiene por qué durar 5 días, cuando para colmo va a ser automatizado. Entonces esto está extraño, pero más extraño es lo que es esta partidocracia nuestra, o sea, una de las grandes mentiras, después de meterse en un gimnasio en enero, todo el mundo en diciembre, estoy gordo, me voy a poner en un gimnasio. La otra gran mentira es esto de que del interés nacional y la institucionalidad. Uno aquí no acaba de entender la partidocracia, que habla, teoriza, analiza, piensa, pero cuando llega la hora de la verdad, solo jala para su lado, porque aquí los argumentos de por qué separar las legislativas municipales de las presidenciales, pues corrieron un cauce muy largo. Todo el mundo teorizó, fortalece la institucionalidad, evita el arrastre. De repente, todos los argumentos del mundo, entonces se lleva una ley, esa ley es ya promulgada, es ley, está ahí. Ahora, increíblemente, tú acabas de decir, Nelson, que el señor Abinader dice que es un error haberlo hecho. Bueno, eso es un eufemismo inteligente para decir que debería cambiarse, digo yo. Porque si yo considero que algo es un error y se puede cambiar, estoy diciendo que sería bueno que se cambie. Pero resulta que Abinader es uno de los dos, ahora mismo debe estar 80-20 en la competencia con Hipólito Mejía, y el otro, que es Hipólito, está de acuerdo con que se cambie. Pero vamos a la realpolitik, a la jodida realpolitik, a la realidad de la política. ¿A quién le conviene en un proceso electoral la unificación de esas elecciones? Pues por supuesto que al partido oficial. ¿Y a quién podría afectar? Pues a la oposición. Porque la oposición, que si hay entendimiento, Leonel Fernández la tiene muy difícil para ganar
al PLD con Leonel y Danilo unificados, ¿no? Tiene la gran oportunidad de crear un gran frente, no electoral, sino legislativo, porque la democracia dominicana necesita urgentemente que aquí haya balance en los poderes, que la oposición tenga el control del Congreso para que con la oposición haya que negociar, porque al propio PLD gran parte de los errores, la sombra de los gobiernos del PLD, tiene que ver con este morir de éxitos. Son partidos que ha gobernado 7 años, gobierna desde el 2004, llega un presidente en el 2012 y 7 años es el quinto presidente de mayor popularidad en el mundo, medido por una empresa mexicana que no tiene nada que ver con la República Dominicana, que no fue de una mano de este relajo de encuesta que hay aquí, no. Vamos, pero un presidente que ahora, 7 años después, está bajando del 50% de aprobación. Todas estas cosas tienen que ver con esa soledad del PLD, porque ha caminado solo, pero precisamente por caminar solo es que la oposición no logra de alguna manera bajar ese nivel de popularidad. Pero ese nivel de popularidad no puede bajar si la oposición, los dos líderes de la oposición, pues cometen este tipo de cosas que yo no le voy a llamar torpeza, sino cosas raras, extrañas. O sea, ¿por qué estos dos señores quieren que se unifiquen? Yo no lo sé, porque si hay algo que está claro y no soporta discusión, es que a la oposición no le conviene que en un partido donde no hay ética ninguna, además de impunidad absoluta en la práctica política, el candidato sea al mismo tiempo presidente, sea del sector del presidente. O sea, a la oposición si algo le conviene entre danilistas y leonelistas es que vaya al sector Leonel, que aunque se le apoye con las malas prácticas tradicionales de la política dominicana, nunca es lo mismo que vaya Domínguez Brito, Gonzalo, a que vaya Leonel. Sin embargo, de repente uno ve esto que incluso conduciría a una modificación constitucional que habilitaría a Danilo Medina. Pero Danilo Medina es una línea. O sea, si aquí hay 3 hombres fundamentales en la política, es Danilo Medina. Entonces, bueno, los danilistas quieren que habiliten a Danilo, los PLDistas, pero se supone que la oposición dice no, es con Domínguez Brito y con Gonzalo. Sí, con Gonzalo Castillo, que hasta hace 6 semanas era el ministro de Obras Públicas. Entonces, la verdad es que uno no acaba de entender a la partidocracia dominicana, o sí la entiende, y a partir de estas realidades, esa realidad es el que explica lo que yo llamo el morir de éxitos del bendito PLD. Señor Baquini, vamos a dejar como tarea pendiente, ¿a quién beneficia la unificación de las elecciones? Recuerde que los primeros que lo plantearon fueron los reformistas, después Hipólito. Las declaraciones de Paliza están en la línea de Abinader relativizando el asunto. El PRD ha dicho que está de acuerdo. Me estoy refiriendo a las fuerzas con representación congresional. Los danilistas no han hablado al respecto, aunque de por medio está una ganancia neta, que es habilitar a Danilo Medina. Leonel sí se opuso, que yo creo que fue un error, no debió referirse para no ahondar las heridas. Lo que se dice es que la oposición quiere unificar las elecciones porque lleva una gran ventaja en febrero con los aspirantes a alcaldes, a regidores, a distritos municipales, que son los del partido en el poder, que son los que tienen recursos y que son en su mayoría los que están en los actuales puestos directivos. Entonces queda como tarea pendiente ¿a quién beneficia la unificación de las elecciones y por qué la oposición está más interesada que el mismo gobierno? Solo un dato. Para unificar las dos elecciones hay que modificar
la Constitución. Mañana vamos a hablar de eso. Señores, el Ministerio de Educación se encuentra en temporada alta y eso no es cosa rara porque acaba de iniciar un año escolar. Lo dinámico de todo esto es que el Ministerio de Educación terminó el anterior año escolar en temporada alta, se quedaron en temporada alta en las vacaciones y ahora entonces esto mantiene la intensidad. Vamos luego de la pausa a entrevistar al jefe del gabinete del Ministerio de Educación, Henry Santos, y ya ustedes saben que esto pinta muy bueno. En breve. Continuamos en Enfoque Matinal. El tema no puede ser más apasionante. Se dice y se vuelve a decir que lo de la educación es un tema transversal, lo que quiere decir que todo comienza y termina en la bendita educación. Qué bueno entonces que vamos a hablar con el jefe del gabinete del Ministerio de Educación, porque señor Henry Santos, cuántos temas y qué poco tiempo para tratarlo. Bienvenido. Gracias, que todas sus órdenes, Nelson, Pablo, lo que ustedes consideren que yo pueda responderle, pues estamos aquí a su disposición. Bueno, vamos a comenzar por el punto de la discordia, el concurso de oposición docente. Sí. ¿Qué es lo que ha pasado ahí? La ADP pide revisión porque reprobó una gran cantidad. Se habla que de cerca de 50,000 solo pasaron 11,000. 11,855. ¿Y cuál fue la dificultad? Porque yo me estoy interesando. Pero un momentito, Henry, porque yo estuve averiguando y cuál era la dificultad. Y me hablaron, por ejemplo, del primer punto, lógica. Sí. Y que hubo maestros que reprobaron, que le dijeron, si usted está en el norte, ¿dónde queda el sur? O sea, ¿por qué la ADP protesta? Te voy a explicar detenidamente. Primero quiero hacer una introducción con relación al tema de concurso, que es un tema que aparentemente es nuevo aquí, pero que no es un tema, diríamos, universal. Los concursos de oposición son un mecanismo que tiene el Estado para cualificar todo lo que tiene que ver con su burocracia, sobre todo la burocracia especializada. Entonces, los concursos de oposición están en la Constitución. Además eran un anhelo y son un anhelo. Claro, son un anhelo. Pero está en la Ley de Función Pública. Y la carrera docente es una carrera especializada dentro de la carrera administrativa. Por lo tanto, es un tema legal. Además, está en la Ley General de Educación. La carrera docente se inicia, o usted ingresa a ella a través de un concurso de oposición que lo prepara el Ministerio de Educación. Una de las demandas que tenía la ADP, inmediatamente nosotros llegamos allá y que nos sentamos con ellos, fue que hiciera el concurso de oposición. Efectivamente, la ADP nos acompañó a nosotros en cada momento, es decir, ahí se hizo una orden departamental donde se pusieron todas las reglas, se definieron las fases, se definieron los tipos de exámenes, se definió todo. Es decir, la ADP no tiene ninguna razón para alegar que desconocía o que hubo algún tipo de manejo irregular. Todo estuvo muy bien. Ahora, ¿dónde estuvo el gran problema? Primero hubo un primer momento donde las notas, universalmente las notas, están establecidas por parámetros. Es decir, nadie se le ocurre poner una nota de que va a pasar. Por ejemplo, el parámetro universal es 70 en pruebas de conocimiento. En pruebas de inteligencia, el parámetro viene dado por lo que es, diríamos, una construcción estadística. Sí. La prueba de competencia, que les voy a explicar un poco esa parte porque es importante, porque el ADP no ha entendido el tema de las competencias. Pero la prueba de habilidades cognitivas, que es una prueba universal, que la han tomado millones de personas en el mundo, su nivel de aprobación es 24 puntos. Cuando dimos la primera prueba, nadie aprobó, el primer grupo, nadie lo aprobó. Hubo que suspender el concurso una semana, nos sentamos con la ADP y contratamos un grupo de psicólogos que nos recomendaron que partiendo del promedio obtenido por esa muestra, una muestra pequeña, por una muestra, se bajara a 12. O sea que ustedes son cómplices entonces de estar cediendo a la presión. Pablo, porque en este caso tú dijiste que era 24. 24. Como no pasó ninguno, bajaron a 12. Pero podría haberse, como el haitiano vendiendo la pintura. Podría haberse, pero ¿qué ocurre? Realmente es el grupo. Estadísticamente, había que ajustarlo a ese grupo. Pero fíjate, hubo que bajarlo de 24 a 12. A 12.
100%. La prueba de competencia, que son unas pruebas, ¿por qué son pruebas de competencia? Porque nuestro currículum está diseñado por competencia. Las competencias son conductas y habilidades que permiten al individuo de respuesta a un medio que no están basados en el conocimiento, sino en habilidades y conductas. Por lo tanto, por ejemplo, la capacidad de autoaprender es una competencia, no es un conocimiento. Exacto. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, un profesor que tenga habilidad para manejar grupo, ser empático, puede entonces tener mayor éxito laboral. Las competencias predicen el éxito laboral. Claro. Pero las competencias estadísticamente, son variable continua. ¿Qué significa esto? Que su medición siempre es indirecta. Por lo tanto, es un intervalo. También hubo que bajar. ¿De cuánto a cuánto? El promedio estaba de 70 a 80 y tantos. Sí. Hubo que bajarlo de 64 a 70. Pero bueno, Henry Santos. Pero espérate, sí, Pablo, porque es importante. Está bien. Todo esto se hace transparentemente, de forma tal que nadie puede objetar que nosotros hemos hecho ningún tipo de, vamos a decir, de maña para amañar los resultados. Pero para al afectar final, a quién y por qué exactamente, porque no tiene sentido. Al final, el concurso transcurre sin ningún inconveniente. Sí. Hacemos una reunión, presentamos los resultados y la ADP nos dice a nosotros, no estamos de acuerdo con esos resultados, porque a nosotros nos afectan políticamente. Afectan políticamente. A ellos. Bueno. Nosotros le dijimos, bueno, lamentablemente esos son los resultados. Tú estás remitiendo a la Revolución Cubana, por raro que se oiga. Porque cuenta la gente de Miami, esto es un cuento de Miami, que Fidel Castro se necesitaba un comandante para ir adelante a pelear en Angola del ejército cubano. Y Fidel dijo, entonces lo que vamos a hacer es que tiramos la bola, esta pelota de goma, a la pared. Cuando venga de allá, a quien le dé la pelota tiene que ir adelante a tirar tiro. Entonces Fidel lanzó la pelota, pero por esas cosas que ocurren, la pelota le dio a él. Entonces en ese momento Fidel toma, dicen en Miami, toma la pelota y dice, no, los FAO no valen, vamos a tirarla otra vez. Chico, entonces el gobierno del Ministerio de Educación, si hay algo que uno conoce muy bien y reconoce más bien, es la calidad de los técnicos. La gente que sabe, no de la política, la vaina, no. Los técnicos de educación, hay una burocracia en el buen sentido de la palabra. Sí, unos técnicos, tú lo sabes. Profesional. Excelente. Se diseña todo esto, entonces pasa lo que pasa, no voy a repetirlo. Ahora, no, el ministerio no piensa gobernar. Sí, o aquí se va a seguir ahí vamos. En este asunto. ¿Hacia dónde vamos? Ahí vamos, entonces, por favor. Entonces nosotros, no, espérate. Hasta ahí llegamos. Es decir, primero, el ministerio tiene una responsabilidad pública con la sociedad dominicana. Sí. Y tiene una responsabilidad legal con aquellos que ganaron. Es decir, no, pero espérate un momentito. Si hay 12,000 personas, 11,855 que aprobaron, eso es invariable. Es decir, esa persona, el ministerio tiene que garantizar su derecho, porque ellos fueron los que ganaron. Perdón la interrupción, perdón, pero es que el asunto no es así. El asunto está en que si el ministerio hace lo que tiene que hacer y tú me dices que lo va a hacer, eso genera, como ya generó el pasado jueves, paros. Entonces, nosotros estamos dispuestos a correr el riesgo. Perdóneme, es que hay un antecedente de lo que ocurrió en Barahona. Si hay una cosa que no soporta lógica, es el derecho de un niño pobre, sobre todo de pobre, a recibir educación, está por encima del derecho a la huelga. Y ya el juez Matos de Barahona lo dijo, el Tribunal Constitucional lo reconoció y le dijo al Ministerio de Educación y a los padres, esto no es vinculante directamente, pero yo puedo evaluar cada uno. El ministerio, ¿por qué no se querella cada vez? Porque ahí vienen los paros. Para poner esto en orden. Nosotros vamos por partes, Pablo, porque nosotros, lo primero es que nosotros no tenemos conflicto con la ADP. ¿Cómo? No, ellos tienen. ¿De qué estamos hablando? No, Pablo, ellos tienen con nosotros. Nosotros no tenemos conflicto con ellos. Por ejemplo, el tema de concurso de oposición. Es un examen de lógica. ¿Qué hicimos nosotros? Si yo no tengo conflicto contigo, aunque tú tengas conflicto conmigo, yo no tengo conflicto contigo, pero eso no es así. Siga, Henry. ¿Qué ocurre con esto? Nosotros concluimos el concurso de oposición docente, sin ningún tropiezo, con toda la garantía que debían dársele. La ADP ha alegado revisión, ha alegado fraude, una serie de cosas. Una cosa que no tiene ningún sentido. Nosotros concluimos el concurso ya el viernes pasado, con todo, vamos a dar al informe del país, y nosotros asumimos la responsabilidad pública
de esos resultados pueden ser auditados por quien quiera. Bien, pero ese no es el problema. Ese no es el problema es lo que dice el señor McKinney. ¿Qué van a hacer ustedes en defensa del derecho a la educación? O sea, ¿qué van a hacer ustedes? La ADP dijo que comienza hoy una serie de paros parciales y de protestas por provincia. Mira, el Ministerio de Educación va a cumplir con su responsabilidad y va a dar respuesta a cada situación. No ha dicho nada. No se entendió. A cada situación. No se entendió. ¿Qué significa esto? Nosotros primero apelamos al gremio que asuma su responsabilidad ante el país. Y que es una apuesta que estamos haciendo hacia el futuro y hacia el pasado. Es decir, un gremio no puede dictaminar las políticas públicas educativas de un país. Eso lo hace el Estado. Yo creo que el ADP estamos en un punto de inflexión. Y más que al Ministerio de Educación, la ADP tendrá que darle cuenta a la sociedad dominicana. Pero la pregunta es qué va a hacer, si el ministerio va a hacer lo que tiene que hacer. Todo lo que haya que hacer lo vamos a hacer. Puntualizo, se va a querellar el Ministerio de Educación cuando la ADP deje a los niños dominicanos sin clases. Fíjate, Pablo, en este caso no es el ministerio. O la María Santísima, quien sea. Son los padres de los niños, las asociaciones de padres, madres y amigos de las escuelas. Que fue lo que pasó en Barahona. Hay un viceministerio que se encarga de eso, de promover esas cosas, que haga el trabajo. Nosotros la familia dominicana tendrá que enfrentarse entonces al ADP. Pero mira, hay un problema. Pero déjame interrumpirte. Si tú ves bien la fílmica de la protesta del jueves en una tarima, cuando estaba hablando Xiomara Guante, ¿quién estaba al lado derecho de ella? Hidalgo, el expresidente, representante del PLD. Entonces el problema es mucho más complejo, que creo comienza por casa. Bueno, Eduardo Hidalgo tendrá entonces él que explicar por qué estaba ahí. No, que el PLD lo explique. Él tiene que explicarlo. No, eso no es un problema de Hidalgo individual. Él tiene que explicarlo ni de Camacho, presidente de la Cámara de Diputados, que es el jefe del área educativa. Protesta que se hizo el jueves, además de intemporánea e insensata, es probable que tuviera otro trasfondo que no era simplemente el trasfondo de reivindicaciones, entre comillas, docentes. Y eso creo que todo el mundo lo sabe en este país. Lo que pasa, Henry Santos, si aquí hay algo que ha mejorado y no soporta discusión alguna, es lo que tiene que ver con lo estructural en la parte del ministerio, lo físico. No, y la parte docente. Y la parte de el antes y el después de los maestros dominicanos de agosto del 2012 al día de hoy. Y tú tienes los datos bien fresquecitos. Claro aquí lo único donde educación no se corresponde, los recursos y el tiempo, es con la mejoría en la calidad. Entonces, ¿y quiénes son los responsables? Los maestros. Entonces, perdóname, si el ministerio ha avanzado en todo, menos en lo que es responsabilidad de los maestros. Pero Pablo, hay que admitir no piensa gobernar. Que el concurso de oposición docente es justamente eso. Nosotros comenzamos con 54,000 personas que se inscribieron para ser postulantes en el concurso. Sí. Y quiero dar el dato, lo voy a dar ahora. El viernes habían alrededor de 7,000 que habían aprobado. Es decir, es una selección rigurosa a pesar de todo. ¿Por qué? Porque no solamente es que en la primera fase tú tienes que mostrar tus habilidades cognitivas y tus competencias, sino que además tú tienes que mostrar tus conocimientos y además mostrarlo en una entrevista final. ¿Qué significa esto? Que esos 7,000 personas que quedaron al final son realmente personas que tienen las calidades idóneas para entonces ir a las aulas. Sí, pero estamos hablando mira, esos 7,000 es prácticamente un 7% del universo de la matrícula de maestros en este momento. Pero es un proceso que a largo plazo va a garantizar que esos maestros tengan entonces la probidad, los conocimientos para impactar en el tema de la calidad docente, que es uno de los problemas que, mira, y quiero que tú me permitas esta parte, la ADP no ha entendido lo que está pasando con el tema educativo. Quiero dar un dato. Por ejemplo, la cobertura educativa dominicana pasó de 95% a 99%. Y hay una migración de más de un 4% desde sector privado al sector público.
Cada vez que ustedes ven, por ejemplo, que una comunidad exige una escuela, te dice a ti, cuando tú ves la cosa profundamente, Claro. te dice que hay un despertar de la educación. Pero fíjate, la ADP no ha acompañado ese proceso. ¿Qué significa esto? Que estamos en un punto de inflexión donde la ADP tendrá entonces que plantearse alguna vez el tema de la calidad. Nosotros tenemos... No, la ADP no. El Ministerio de Educación el ministerio, se tiene que plantear porque, eso y hacer lo que tenga que hacer. Y te pregunto, ¿cómo ha mejorado la vida, las condiciones de trabajo, salarios, facilidades de un maestro del 16 de agosto del 2012 al día de hoy, después del 4%? Sería bueno que la gente lo supiera. Sí, ¿Qué ha pasado? Pablo, aunque entonces, hay muchísimas cosas pendientes. El tema de la calidad, por ejemplo, para el Ministerio de Educación es vital. Nosotros, por ejemplo, evaluamos tercero y sexto curso todos los años para ver cómo se incrementa el tema de la habilidad matemática y la parte lectora, la parte que son, diríamos, el fundamento de lo que es el aprendizaje posterior. Pero, por ejemplo, el caso, eso es fundamental, porque si el maestro no es un factor determinante en eso, ¿qué va a ocurrir? Que entonces ese proceso se va a quedar. Y déjeme decirle, la mejora que han tenido los maestros dominicanos con relación a su estatus antes del 4% ahora, es una cosa... ¿Tiene algún ejemplo así en mente que nos pueda decir? Bueno, un maestro te ganaba 7,000 pesos por tanda. Sí, cuando tenía 2 tandas, trabajaba 8 horas, tenía 24,000 pesos. El promedio de un salario ahora de un maestro son 46,000 pesos. Es decir, es prácticamente un 100% de incremento. Es un sector que ha obtenido un 96% de aumento, que no ha obtenido ningún sector. Eso es sin los incentivos. Okay. Acabamos de pagar 1.200 millones por evaluación de desempeño. Personas que se le incrementan su salario a 50,000, 55,000. Incentivo por desempeño, incentivo por titulación. Es decir, un maestro en este momento es, diríamos, la aristocracia laboral de este país. Pero además, recuérdate que un maestro tiene 3 meses de vacaciones, pero además tiene un instituto especializado que tiene educación para su formación, para que tenga maestría, permanentemente. Estamos hablando de personas que tienen una serie de privilegios laborales que no lo tiene ningún sector. No, pero yo te lo pregunté porque el docente dominicano no está recibiendo nada que no merezca. Lo que pasa es que ningún gobierno lo había hecho y que eran cosas por hacer. No, cuidado, yo no quiero que se malinterprete. Ahora, yo lo que quiero es saber si el ministerio, reconocido, y por eso te hice la pregunta, estos avances como nunca. Sí. Este es un país donde no es noticia que un presidente inauguró un liceo ya. Eso no sale en los periódicos. Entonces, todas las semanas inaugura 1 y 2 liceos. Gracias. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes en la defensa de los niños dominicanos con este asunto de que yo te paro el país? Y ahí vienen las elecciones. Vuelvo y te respondo, Pablo. Todo lo que haya que hacer. Pero lo primero que queremos hacer es sentarnos con la ADP. ¿Para qué? Para que la ADP entienda el problema. Terry Santos, déjeme interrumpir. Porque es un tema que nosotros no queremos convertir. Déjame decirte que este es un año difícil para el Ministerio de Educación porque la ADP la van a usar para otros fines. Y lo digo aquí responsablemente. Nosotros vamos a tratar de impedir eso. Y lo vamos a tratar de impedir ¿cómo? Revalorizando el tema educativo. Pero si un sector del PRM quiere hacer eso en la ADP, tú quieres una cosa más popular, que un gobierno le diga a 70,000 señores, 100,000 señores, bueno, no. Ustedes no están por encima del interés de los niños dominicanos. Eso es un suicidio de parte de la oposición. Lo que pasó el jueves no tiene ninguna justificación. Ajá, pero ¿y entonces? Se explica por sí mismo. Tiene que haber otro interés, porque ¿qué interés podía haber para usted parar la clase? Comenzando un año escolar que fue un ejemplo, donde asistió prácticamente más del 50% el primer día y más del 90% de los maestros. Y a los 3 días paralizan la docencia. ¿Sabe cuánto pidió el país por eso? 26 millones solamente en raciones alimenticias. Entonces es un tema que la ADP tiene que sentarse y verse a sí misma. El caso de Hidalgo, bueno, Hidalgo tendrá él también que verse. Pero que no es Hidalgo, es el PLD. Y si el PRM, un sector del PRM, tiene algunos motivos para en esta coyuntura entorpecer la docencia, habrá que ver. Usted decía, bueno, ellos pagarán las consecuencias de eso. Bueno, está bien. Tú decías que los maestros ganan más, pero según Luis Abinader trabajan menos. Explícame esto. Decía Abinader ayer en Samaná que no existe la tanda entendida, la tanda extendida.
Si no un horario extendido, estoy citando, porque en las últimas 3 horas en las aulas no se está impartiendo docencia. ¿De dónde saca él esa información? No, yo te pregunto, que además de que ganan más, duran, según Abinader, duran 3 horas diarias sin trabajar. Lo primero es que yo creo que en este país nadie puede, vamos a decir, cuestionar el tema de la tarea extendida. No, pero duran 3 horas los maestros sin trabajar. Voy a esa parte. Okay. Una de las cosas que nos pidió la ADP, y por eso me sorprende esto, es que nosotros rediseñemos el horario tan extendido porque ellos consideran que están trabajando demasiado. Eso nos pide la ADP a nosotros públicamente y con un documento. Sin embargo, tú te das cuenta, entonces se tapan con este tipo de cosas. Yo creo que la tabla extendida, lo primero es que ha mostrado, primero que es mucho más efectiva en temas de rendimiento escolar, ya está medido. Lo que pasa es que la jornada tiene una cosa poética, orgásmica, maravillosa, que es esa vaina de que una señora lleve sus 3 carajitos a las 8 de la mañana y se lo entreguen a las 4. Ya eso vale todo. Ya. Ahora, Luis Abinader dijo en el programa de Colorvisión hace como 6 meses, ahora vuelve y lo repite, que la jornada escolar de tanda extendida no existe. Entonces, eso es un aguaje de llevar a los muchachos hasta las 4. Yo pienso que la va a quitar, entonces. Que dice que de 12 a 4 no se hace nada. ¿Qué se hace en una escuela de la jornada entre 12 y 4? Es un desconocimiento total de lo que ocurre en la tanda extendida. ¿Pero qué se hace? La tanda extendida es, se trabaja desde que llegan los niños hasta que se van. Por ejemplo, después de la comida. Ustedes han visto toda la cantidad de bandas de músicas que tiene el Ministerio de Educación, más de 200 bandas de música. Eso es producto de la jornada extendida. Ustedes han visto todas las cantidades de obras de artes, de talleres, de situaciones que se presentan a nivel de teatro, ajedrez, pintura, arte plástica, canto. Todo eso es producto de la jornada extendida. ¿Qué se hace después del almuerzo? La jornada extendida, posterior al almuerzo, lo que hace es que toma ese tiempo para todas esas actividades que son, diríamos, que no estaban no están en el currículo normal, como por ejemplo matemática, lengua española, para complementar, por ejemplo, el tema del estudio de música. Nosotros tenemos más de 200 bandas de música que de los politécnicos de arte, los politécnicos, por ejemplo, agropecuarios. Entonces, ¿qué ocurre? Eso se hace en la tanda extendida. Cuando yo veo que dicen eso, yo lo que pienso es, caramba, pero debieran como documentarse un poco más, porque ¿quién fue que se inventó? ¿Quién es que ha inventado esa desinformación? No, es una posición directa, responsable de Luis Abinader. Eso es Maquinini, eso es una gran mentira. Eso es lo que se ha hecho, llevar hasta las 4 para politiquear y cosas. Yo lamento mucho que él diga eso, y la impresión que me da a mí es que entonces él, si no está de acuerdo con ella, la va a eliminar. O invítalo a usted, entonces. Si lo que está pidiendo el tiempo ahí, entonces, y él quiere ser presidente, yo la impresión que me da es. No, él dice que lo va. Él tiene que reunirse con sus técnicos docentes. Entonces, se dan clases de música, porque vamos a ser más específicos. ¿Qué se hace? Se dan clases de música y de. Primero tenemos los politécnicos de arte, donde todo el tema de música, arte plástica, danza. Por ejemplo, nosotros tenemos ahora mismo una cantidad enorme de jóvenes que son ya bailarines, diríamos clásicos, que son productos de esos politécnicos. Están los politécnicos agropecuarios, donde toda esa zona, por ejemplo, del este, Atomayor, la zona, por ejemplo, de la línea, donde todo el tema que tiene que ver con manejo de zootecnia, manejo de cultivo, en los politécnicos, diríamos, tecnológicos, donde se trabaja la robótica, se trabaja el tema de la metalmecánica, el tema de la informática. Óyeme, eso es una maravilla. El tema, por ejemplo, nosotros estamos teniendo un programa de ajedrez en este momento, que nosotros vamos a tener campeones de ajedrez en los próximos años. ¿Dónde se trabaja eso? En las tandas extendidas. No se dejen ganar la guerra mediática, porque Abinader está adelante. Lo dijo hace 3 meses en un programa, lo dio por allí, ahora lo dice. Ustedes tienen que salir a explicar en detalles eso que tú acabas de decir, pero en detalles. Él tendrá que explicarle a esas madres dominicanas que mandan a sus niños de 8 de la mañana a 4 de la tarde, por qué eso no funciona. Pero eso es lo que él dice, que lo único bueno de eso es el almuerzo, la merendita, pero que no se educa. Finalmente, ya que nos vamos. ¿Tú crees que eso es poco, Pablo? Bueno, pero eso es lo que él dice. Entonces hay que explicar qué se hace de 12 a 4, si él tiene razón o no. Pero ya que nos vamos, finalmente, ¿cuándo es la porque ahora son amores y no buenas razones? Y cuarto ha habido, del 12 para acá. ¿Cuándo es la próxima evaluación PISA? Las evaluaciones internacionales que nos van a situar. Ahora en el 20.
En el 20. Eso va a ser en el 20. Pónganse las pilas porque lo vamos a desbaratar. Si salen mal, miren a ver lo que van a hacer. Déjame decirte que van a tener 8 años. La pasada elección PISA salimos muy mal. Muy mal. Y estamos trabajando para que sea mejor ahora. Pero tú sabes que este ritmo, parando al cuarto día de inicio y ustedes sin hacer nada, sin una reacción. Yo quiero hacer una anécdota antes de irnos, Pablo. Por favor. De un área de tu. Yo sé que tú eres de Baní, entonces ocurre que en Asua hubo mucha le fue muy mal a muchos postulantes y me llamó un político de allá y entonces me dijo que se podía hacer algo. Espérate, digo, no se puede hacer nada. Entonces oye la explicación que él me dio para que lo oigan los asuanos. Me dijo, yo sé por qué le va mal. Le digo, ¿y por qué le va mal? Porque aquí en Asua no se da clase. Fíjate, la ADP de Asua paró el primer día. Bueno, ustedes tienen la respuesta a acciones como esa. Pero fíjate, él es él que me dice a mí, aquí no damos clase. Entonces tienen que ser malos los resultados. Pues póngase las pilas porque cuando venga PISA en el 20 le vamos a entrar el país, Pablo, va a acabar con San Ministerio yo quiero, Pablo, de Educación. Antes yo te voy a decir, póngase las pilas. Nosotros, el ministro Peña Mirabal, en mi caso, nosotros el único interés que nos anima es que la educación mejore. Y vamos a hacer todo lo que haya que hacer para que eso ocurra. No se dejen embromar con Jota. Muchísimas gracias al jefe siempre a tu orden, Pablo, del Ministerio de Educación, don Henry Santos, que nos ha acompañado. Como ya yo se lo dije, nos quedaron demasiadas noticias importantes. El ministro debería arreglar su agenda. Pesqueira debería ayudarnos. Habla con Pesqueira, Pesqueira es el hombre tuyo para sería eso. Bueno para terminar ese cuestionario. Muchísimas gracias. Continuamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en Enfoque Matinal. Estamos al tanto de la conformación meteorológica que esta semana se convierte en una preocupación para todos, y a propósito de cómo se aproxima Dorian y lo que podría atraer hacia República Dominicana, tenemos a Daya Sena en vivo desde Meteorología para las predicciones del lugar. Daya, buenos días. Muchísimas gracias y buenos días. Ciertamente ya nuestro equipo se trasladó a la Oficina Nacional de Meteorología y vamos de inmediato a conversar con la predictora Carla Morales para que nos cuente sobre cómo marcha la trayectoria de lo que hasta el momento es una tormenta tropical denominada Dorian. Buenos días. Cuéntenos un poquito por dónde se encuentra Dorian a esta altura. Así es, sí, muy buenos días. En la mañana de hoy se ha fortalecido los vientos máximos sostenidos de la tormenta tropical Dorian a unos 95 kilómetros por hora y se localiza al este-sureste de Barbados a 343 kilómetros por hora. La UNAMED mantiene un estricto seguimiento a la evolución y desarrollo de este fenómeno meteorológico que actualmente se ubica en esa zona. Sin embargo, los pronósticos indican, realizados en esta Oficina Nacional de Meteorología, que el sistema estaría ya impactando los efectos hacia la parte oriental y sureste del territorio dominicano a partir de la madrugada de este jueves y también tempranas horas del mismo día. Por tal razón, recomendamos a la población estar atentos a los boletines que estará emitiendo esta Oficina Nacional de Meteorología. ¿Tiene capacidad la tormenta tropical Dorian de convertirse en huracán? Así es, de acuerdo a los pronósticos realizados, indican que al sur o sureste de Puerto Rico, sobre aguas del Mar Caribe, podría alcanzar la categoría de huracán 1 sobre aguas del Mar Caribe. Sin embargo, cuando comience a moverse ya hacia el oeste-noroeste, encontrará vientos fuertes, niveles altos, que también algunos pronósticos del tiempo indican que podría debilitarse en una tormenta tropical también o una onda tropical activa. Perfecto, muchísimas gracias. Ahí escuchaban las declaraciones de la predictora Carla Morales, de la Oficina Nacional de Meteorología. Esta es la información que se mantiene hasta la mañana de este lunes. De esta forma damos paso nueva vez con ustedes al estudio. Muchísimas gracias, Adaya. Y aquí vamos a continuar ahora con el semáforo y la luz roja.
Fíjense ustedes, es lunes y una agenda que la semana pasada inició con el escándalo de la banda que las autoridades sindican pertenece, encabeza César el Abusador, se convierte por segunda semana en una noticia top de las que aborda al país centrado en la atención. Hoy la Oficina de Atención Permanente en Santo Domingo se supone ha de conocer el juicio de medida de coerción en contra de los implicados. Hasta el momento hay que señalar que hay 11 detenidos en un caso que convoca la atención de todos. Y a propósito de esto, quiero señalar, en el momento en que las autoridades dieron su informe sobre el caso David Ortiz, hubo muchas personas que quedaron de alguna manera incrédulas respecto al informe. Parece que entre esos también está David Ortiz, que en las últimas horas a través de su portavoz ha dicho, tengo un investigador privado en República Dominicana porque quiero saber cuál es la razón de lo que me ocurrió. Bueno, se supone que la razón de lo que le ocurrió está plasmada en un informe entregado por las autoridades de República Dominicana. Las informaciones que han surgido en las últimas horas pues delatan que hay más todavía por saber y se ha ido dando de manera muy precisa, aunque a cuentagotas. Esto hace que de alguna manera se vea estremecido ese informe dado por las autoridades, cada vez entonces puesto en cuestión. Se trabaja como si fuesen dos casos distintos. Uno es el caso de David Ortiz, ya conclusivo en un aspecto preliminar, y otro es el caso César el Abusador, que ya ustedes ven el espectro que tiene. Los vínculos entre estos dos casos son cada vez más visibles. ¿Y qué cosa? Porque dejan entonces nuestros informes nueva vez muy mal parados. Pasemos a la luz amarilla. Hoy es el día contra el dengue. La lucha contra el dengue a nivel internacional ha tenido que también asumir un calendario en el que se propone que la gente se haga consciente de cómo puede también participar para frenar el crecimiento que en muchas estaciones del año tiene esta enfermedad. Y esto coincide con que se declare en alerta roja la provincia de Ocoa en República Dominicana. Y esto genera gran atención porque recuerden ustedes que todavía nos quedan días de picos muy altos respecto a la enfermedad. Solo en Ocoa, a nivel de la incidencia de la enfermedad, hay que señalar que en el ámbito nacional es de 118.6 casos por cada 100.000 habitantes, pero cuando nosotros comparamos, en Ocoa se triplica a 399.8 casos por cada 100.000 habitantes. La enfermedad mantiene provincias en alerta verde, otras en alerta roja, y esto incluye a ese Ocoa que se levanta este lunes, aunque es un día de lucha contra el dengue, con mucha preocupación. Pasemos a la luz verde. Y los cooperativistas están clamando para que un proyecto de ley evite que desaparezcan, y aunque esto es de gran preocupación, lo ponemos en la luz verde con la inspiración que tiene que generar que un problema como este se socialice y que efectivamente en una agenda del Congreso que no parece tenerlo como prioridad comience a aparecer entre los puntos de, por lo menos, de interés. Las cooperativas han estado en los últimos meses planteando lo crítico que sería para ellos que se graben sus operaciones. Así que justo lo ponemos en luz verde por eso, por el estímulo, la inyección que provocan a la economía, por la atención que tiene que generar ahora y por lo importante de que se permanezca en los plazos y también en la forma de estabilidad macroeconómica que el país hasta ahora ha podido exhibir. Hasta aquí con cariño el semáforo. Hablemos de urbanismo, nos visita y qué bueno, como casi siempre está con nosotros Marcos, caramba, señor Marcos Barinas. Usted me parece como que viene hoy duro y curvero, alguien me dijo. Bueno, si habláramos de lo que estábamos hablando de antes de empezar esto, sí estaríamos duro y curvero, pero... No, sí. Pero yo lo voy a llevar. Mire qué fue lo que pasó. Hace unos días el ministro de Economía estuvo por aquí. Y él dijo que iba a priorizar una serie de su ministerio, su gestión, una serie de leyes. Ahí él mencionó la ley de ordenamiento territorial. Sí. Pero también mencionó una cosa que no es muy conocida, regiones únicas. La ley si de es posible que nos expliquen qué va a consistir todo esto. ¿En qué consiste? Bueno, sí, primero es interesante que haya llegado
como ministro de planificación, un millennial, y más interesante aún que haya asumido dar prioridad, como dijo públicamente, a una serie de leyes, o sea, porque no era solamente la ley de ordenamiento territorial y ley de regiones únicas, sino también la ley de agua, la ley de agua potable, una serie de leyes que son realmente importantes y que están en el limbo de haber sido muchas de ellas aprobadas y que simplemente están en revisión por ya la de ordenamiento hace 4 territorial años. tampoco está funcionando ya. No, la ley de ordenamiento territorial fue aprobada por la Cámara de Diputados 2 veces, Exacto. pero fue llevada a comisión siempre es llevada a comisión. Y habría que ver por qué. Todos sabemos por qué. Pero si yo te explico un poquito en qué consisten esas dos leyes, la ley de regiones únicas y la ley de ordenamiento territorial, tú puedes entender y saber por qué sabemos por qué están en el limbo de ser implementadas, porque aprobadas fueron. ¿Qué intereses afectan, Mira, por ejemplo? Por ejemplo, vamos primero a hablar de en qué consiste. La ley de ordenamiento territorial simplemente es el marco regulatorio para el ordenamiento territorial y el uso de suelo, que es quizás el elemento más importante y que genera más contradicciones en términos de por qué debería estar en funcionamiento. Y eso, sobre todo, porque esta ley se establece que debe ordenar el suelo considerando una serie de aspectos que a todos nos afecta. Uno, el cambio climático, que es un aspecto que en todo caso siempre va a afectar nuestros intereses, sobre todo los intereses del sector privado. Los desequilibrios territoriales, dígase lo urbano versus lo rural, en un país donde el 80% de la población es urbana, uno de los países con más altos índices de población urbana en el mundo, o sea, la media del mundo es un 57% de población urbana, nosotros somos 80, estamos por arriba de 80. Wow. La sostenibilidad ambiental, la gestión de riesgos, la competitividad económica y la calidad de vida de los ciudadanos. Eso se supone, supuestamente es el marco de esta ley y tú dirías, pero oye, ¿quién podría estar en desacuerdo con esto? Pero lo que pasa es que esta ley primero establece una manera en que deben ser hechos estos planes de ordenamiento como está requerido desde la Constitución. La Constitución establece que es necesario generar un plan de ordenamiento territorial que esté soportado en una ley. Y también que la Estrategia Nacional de Desarrollo del 2030 hablaba de la cohesión territorial y precisamente este tema de la disparidad urbano-rural en términos de el acceso a servicios que hay en el país. Y se establecen unos mecanismos. Estos mecanismos vienen de los 3 esquemas que tiene el país de ordenamiento administrativo, que son la región, la provincia y el municipio. Okay. Entonces, en el de la región es que entra de las regiones únicas. O sea, hay una propuesta de ley también que quiere establecer de qué manera se debe de dividir el territorio del país para entonces poder aplicar estos planes de ordenamiento. Ya existía una que definía que la región metropolitana era el Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo, o sea, región Osama metropolitana. Okay. La de ahora lo que hace es que reduce la propuesta esas 10 antiguas regiones de planificación en 5. Suena muy bien, porque deberían de ser menos, ¿no? Pero lo que ha hecho esta propuesta, que yo creo que es irrelevante, tomando en cuenta que es más importante la ley de ordenamiento territorial, es que ha dividido el territorio de una manera que las ciudades quedan divididas entre regiones diferentes. Por ejemplo, lo que sería la metrópoli de la ciudad de Santo Domingo, que tú lógicamente entenderías que ya Guayacanes, Juan Dolio y San Pedro son parte de este conglomerado urbano, estas regiones quedan totalmente fuera de lo que es la metrópolis. De manera que la metrópolis, según la región, terminaría en Boca Chica y no es así. Ese es un punto. Entonces, pero lo que crea realmente mayor discusión es porque esta ley, la ley de ordenamiento territorial, no la de regiones únicas, que yo creo que la regiones únicas es irrelevante, podría estar contenida en la ley de ordenamiento territorial, es la definición que se hace en esta ley de ciertos aspectos. Uno, ¿qué es lo urbano y qué es lo rural? Porque no hay una definición clara en nuestro país de qué es urbano. Entonces, muchas normativas, te voy a explicar una, como la que establece que una refinería o una estación de gas, de distribuidora de gas o de gasolina, debe de estar a 1 kilómetro de una región urbana. Como no hay una definición, puede estar en cualquier sitio. Pero en el momento en que se establezca, se establezca esta definición, ese kilómetro va a tener nombre y apellido. Y muchas instalaciones, no solamente de este tipo que te mencioné, sino industriales que están en el centro de la ciudad y que según esta ley van a ser clasificadas por
áreas industriales nocivas, áreas industriales de impacto o no nocivas, van a ser clasificadas y por tanto, según esta ley, van a tener que ser sacadas de la ciudad a las periferias. Pero un poco para poner en evidencia la rivalización institucional de nuestro país, ¿desde cuándo eso ya es una propuesta de ley, un proyecto de ley? ¿Desde qué año se está trabajando? ¿Desde qué año entró eso a la ley de estrategia nacional de desarrollo? La ley de ordenamiento territorial y de asentamientos humanos se viene estudiando de hace décadas, hace 20 años. Pero se volvió un proyecto de ley y fue aprobada por primera vez en el 2015. O sea, tiene 4 años dando vueltas y todavía no acaba de ser aprobada. Muchas otras cosas también entran en por qué es cuestionada esta ley. Otro aspecto es el hecho de que quienes van a organizar el territorio son una serie de instituciones que están mencionadas en esa ley, y una que no se menciona con mucha precisión es la de los representantes municipales que forman parte de esto que se llama el Consejo de Ordenamiento Territorial, que es presidido por el MEPIT, por otros ministerios, que no voy a mencionar cuáles todos son, pero está el Consejo Económico Social, que implica a los municipios, y habla de un representante de un municipio por cada región. De manera que ahí tú ves cómo se enlaza el tema de las regiones de planificación, de la ley de regiones únicas con la ley de ordenamiento territorial, y cómo entran en conflicto, y esta existencia de estos dos entes generando disparidades por intereses en diferentes puntos hace que todavía esté en constantes revisiones, en comisiones y comisiones. Y lo que mencionaste de uso de suelo, porque ahí sí que hay millones de pesos envueltos. O sea, el uso de suelo, esto se puede o no se puede construir apartamentos. Apartamentos de edificios de cuántos apartamentos, todo eso depende. Definitivamente dependería de eso. Te voy a poner un ejemplo. Esta ley de suelo también define lo que van a ser los terrenos agrícolas, y en este país donde se están construyendo todos los grandes desarrollos de viviendas son en terrenos de alta calidad agrícola. Solamente piensa en Santiago Moca. El espacio Santiago Moca es el espacio agrícola de mayor calidad que tiene el país y ahora mismo está en peligro de desaparecer. Pero como esa ley no es ley, es solamente un proyecto, yo urbanista puedo, constructorio, puedo construir en la zona agrícola, porque la zona agrícola es un decir, en términos legales no existe. Entonces el político no hace lo que tiene que hacer, amparado en que no hay ley. No es que no existe. O sea, bueno, existe, es porque es un proyecto de ley. Y hay otras leyes, está la ley de medio ambiente, por ejemplo, que de alguna y la agricultura tiene también una serie de regulaciones, pero tú sabes que eso no se cumple, pero sobre todo por un aspecto, y es porque en un país que es 80% urbanizado, no tiene siquiera definido exactamente lo que es urbano. Ese es un problema elemental y básico. En el momento en que eso se defina, ahí es que se abre la caja de Pandora. Pero tú lo que me estás diciendo que en verdad lo que falta, porque esa ley puede ayudar, pero ya existen instrumentos jurídicos para normar esto. Lo que falta es fundamentalmente voluntad política. Bueno, no solamente voluntad política. Que la política actúe. Y definiciones más claras y precisas. Te voy a poner un ejemplo, tratando de que no robarme demasiado tiempo, y es, si yo soy alcalde de una ciudad, y a mí se me ocurre que a partir de ahora los edificios se van a tener un retiro de 10 metros para crear unas aceras de 15 metros que yo entiendo que debe tener esta ciudad. Yo puedo hacer esa normativa. Yo tengo el derecho como alcalde, con el Consejo de Regidores para definir esa normativa. Pero ¿qué pasa? Si existe una ley que habla de la propiedad privada y tu propiedad privada tiene que ver con ese límite de catastro, no es verdad que esos 10 metros de retiro se van a convertir en acera pública si no existe algo que lo ampare y lo sostenga, ¿no? De manera que o sea, yo puedo generar una serie de instrumentos para ordenar el territorio, pero esos elementos que ordenan el territorio deben estar sustentados en una serie de leyes que no tenemos, que crea esas definiciones y haga que estos instrumentos tengan más validez, tengan más peso y se convierten en mandatos y ordenanzas que las personas deben acatar, sobre todo el sector privado. Ya llegará algún día la institucionalidad. Ya llegará. Marcos Barina, hemos hablado de urbanismo y qué bueno. Continúa Enfoque Matinal, continúa. Mi segmento predilecto, Poder Ciudadano, orientar a la gente. ¿Qué puede hacer ante determinadas circunstancias? El amparo que tiene, que le dan las leyes, la Constitución de la República. El ciudadano en sí mismo es un poder. Tenemos por aquí a nuestra abogada de cabecera, Rosa Pérez.
Buenos días, dama. Buenos días, don Nelson. Me siento contenta de poder compartir con usted y nuestros amigos televidentes la mañana de hoy y brindarle información interesante e importante para su vida diaria como ciudadanos de la República Dominicana. Bueno, hoy hay una información importante. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que tomar en cuenta? ¿Cuáles aspectos tener en consideración a la hora de tomar un préstamo? Eso es de la cotidianidad. Sí. Aquí hay gente que le deben a las 1000 vírgenes porque no obtemperan en nada para coger prestado. Vamos a hablar 3 aspectos legales al momento de tomar un préstamo. Claro que sí. Es normal, como plantea don Nelson, porque la gente tiene necesidades y a veces con el sueldo que se tiene en el país no es suficiente para cubrir esas necesidades y tienen que acceder, tienen que ir a las entidades financieras o a personas físicas, a prestamistas, a adquirir un préstamo. Pero entonces, ¿qué cosas usted tiene que tomar en cuenta? Número 1. La número 1 sería que usted tiene que leer con detenimiento ese contrato de préstamo. Las letras chiquitas, sí, que le dicen. Todo, porque hay contratos de adhesión. Hay mucha gente que me dice, no, porque al final, como quiera, yo voy a firmar ese contrato. ¿Para qué yo me voy a dedicar a leer esas 4 o 5 páginas? A veces tienen hasta 11 páginas esos contratos de adhesión. Entonces te dicen, no, porque yo como quiera lo voy a firmar, entonces no voy a perder tiempo en eso. Pero la experiencia indica que hay muchísima gente que no lee el contrato y resulta después que se cometieron errores como que el capital, el interés que se iba a pagar era mayor. Entonces resulta que después usted tiene un inconveniente porque le deducen a usted 20,000 pesos cuando no era 20,000, eran 15,000 pesos. Son casos prácticos que se han dado. Entonces, porque usted no leyó con detenimiento el contrato. ¿Qué otras cosas se dan? ¿Qué otros errores? Que a usted le suman, por ejemplo, que hay que pagar unos honorarios profesionales, ¿verdad? Unos aspectos legales, hay que cubrir aspectos como seguro, y entonces usted no se preocupa, y el contrato lo indica, de identificar que a usted le van a deducir 3,000 pesos, 5,000 pesos por esos aspectos legales, esos aspectos de seguro que usted en principio no identificó. Entonces es importantísimo que usted lo lea con detenimiento. Si usted no conoce, ¿verdad?, las palabras que están contenidas en el contrato, porque pueden existir cuestiones jurídicas, ¿verdad?, de términos que usted no maneja, entonces lo ideal es que usted le diga, bueno, dame un momento, dame un tiempo, le envíe el documento a un abogado para que entonces el abogado le pregunte, mira, ¿qué significa esto? Y al oficial también que está frente, preguntarle qué significa esto. Muchas veces lo que hacen es que llaman al departamento legal y le dicen, mira, este ciudadano no comprende lo que está estipulado en el contrato, vamos a explicárselo con más detalle. Entonces usted tiene que saber y comprender cada palabra del contrato de préstamo. ¿Por qué? Porque tiene implicaciones jurídicas, y si usted no paga mañana la cuota de 16,000 pesos, por poner una cuota que le ponga una entidad bancaria con capital más interés, entonces usted va a tener consecuencias legales, le pueden embargar sus bienes, tanto muebles como inmuebles. Entonces usted tiene que saber qué contiene ese contrato. No le recomiendo a nadie, independientemente sea una entidad financiera, igualmente cuando toman préstamos ante las entidades, ante personas físicas, un prestamista normal, informal, como le dicen, usted tiene que saber qué dice. Usted se busca un abogado, lo consulta. ¿Qué otra aspecto? Bueno, me imagino que hay diferentes tipos de contratos de préstamo. Eso habría que tomarlo en cuenta. Claro que sí, mire, no es lo mismo tomar un contrato o suscribir un contrato de préstamo que un pagaré notarial. Es decir, tienen implicaciones totalmente diferentes, por eso tiene que chequearlo un abogado y determinar qué tipo de contrato es. Por ejemplo, un pagaré notarial es un título ejecutorio. ¿Qué significa esto? Que no hay que ir a los tribunales de la República a emitir una sentencia porque ese notario público tiene fe pública y por lo tanto eso tiene carácter de sentencia. Eso significa que a usted con la notificación lo ponen en mora diciéndole, mira, ya tú tienes un mes que no me pagas, tienes 2 meses que no me pagas, entonces yo te voy a ejecutar. Y en menos de 5 días ya usted tiene entonces un grupo de personas en su casa llevándole los bienes o si tiene un carro, le llevan su vehículo. Entonces usted tiene que saber que el pagaré notarial tiene implicaciones mayores que un contrato de préstamo. Y eso bien se lo puede explicar de manera detallada un abogado. Por eso le vuelvo al primer punto, de que usted tiene que chequear el documento jurídico que se suscribe. No se emocione porque usted necesita ese dinero, porque cuando hay necesidad la gente se emociona, ¿sí? Pero usted sabe que usted tiene que
cumplir con una contraprestación económica, y esa contraprestación económica, si usted no la cumple, va a tener consecuencias jurídicas. Si yo me siento inconforme o engañado al tomar un préstamo, yo tengo legalmente a quién recurrir o dónde ir. Sí, en caso de que usted, miren, en República Dominicana es importante que usted sepa que no hay ley de usura. Sí, usura es que cuando a una persona se le pone un interés más alto de lo que se está presentando en el mercado. Por eso hay prestamistas que prestan, por ejemplo, a un 20% anual. Y cuando eso es bastante dinero. Comparado, si tú lo comparas con los bancos, eso es usurero. Lo que pasa es que en República Dominicana no hay una ley de usura per se, pero hay instituciones que sí regulan las tasas de interés que se puede colocar. ¿Cuáles son esas instituciones? Está la Superintendencia de Banco. ¿Qué puede hacer el consumidor frente a una situación de que tiene una deuda, ya no puede más, lo está asfixiando, necesita consolidar las deudas, tiene que buscar una manera para que la tasa de interés pueda deducirse? Pues puede ir a una institución de pro consumidor, ¿verdad? Porque también es importante saber que usted, como consumidor, está avalado constitucionalmente, tiene derechos del consumidor. Entonces usted puede ir a esa institución que es de Proconsumidor, que se llama Prousuario. Prousuario es una desmembración o está atado a la Superintendencia de Bancos, y ahí usted puede poner sus quejas y reclamaciones. Primero debe ir a la entidad bancaria, poner una reclamación, y posteriormente entonces usted va a Prousuario, y ahí entonces le dice cuál es su situación financiera para que ellos tomen las medidas del lugar. Bueno, ya lo dice nuestra abogada Rosa Pérez, lea bien los contratos, sí, diferencia el tipo de contrato, y si se siente engañado, vaya a Prousuario, entre otras entidades. Claro. Muchas que gracias, Rosa Pérez. Gracias a ¿Cómo usted. te puede uno contactar a ti? Claro que sí. Cualquier pregunta respecto a estas cuestiones de contratos de préstamo y cuestiones legales, pueden llamarme al 809-222-5811, 809-222-5811, o también pueden seguirme por las redes sociales en @RosaPérezMelo, @RosaPérezMelo. Bueno, Rosa Pérez Melo, abogada, en nuestro segmento Poder Ciudadano. Nosotros terminamos aquí esta emisión de Enfoque Matinal. La invitación para que mañana temprano a las 7 estén nueva vez con nosotros. Gracias.